somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja en adoración, amor y aceptación, trabajando para multiplicarnos por todo nuestro país y más allá para la gloria de Dios. Amén. Salmo 18, versículo 2. Salmos capítulo 18, versículo 2. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vemos todas estas cosas que el salmista David dice en este salmo, y uno dice: ¿por qué tener miedo? Pero como quiera, el miedo llega a nosotros. Pero qué bueno es reconocer que este Dios en quien hemos creído, ese Dios que nos ha buscado y nos ha encontrado a cada uno de nosotros, Él es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra fortaleza. Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio. Y en Él podemos confiar. Adoramos al Señor en esta mañana, diciéndole que Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Te amo, Señor.
Quiero creerte, Señor, en esta mañana. Reconocer en mi corazón que verdaderamente tú estás conmigo. Que los temores, Señor, no invadan mi corazón, sino que la verdad de tu palabra penetra lo más profundo de todo mi ser. Y me sienta seguro en ti, Señor. Yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso. Yo sé que tú no nos has dejado solos en ningún momento, sino que tu presencia ha estado con nosotros. Y contaremos, Señor, tus maravillas. Y nos alegraremos en ti en cada momento, Señor. No importa las circunstancias por las que estemos pasando, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra roca firme, inconmovible. Tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestro libertador. Oh Señor, gracias. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, de Jehová. Amén.
Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A los que están aquí conmigo, en verdad, le agradezco, como decía José Luis, estar aquí juntos y a todos los que están acompañándonos también en sus casas. Un abrazo a todos y sí, en verdad a mí me gusta estar aquí, me gusta sentir la presencia juntos, la presencia del Señor cuando estamos alabando al Señor, cuando cantamos y poder vernos, nuestros rostros, aunque por la realidad que nos ha tocado vivir en esta etapa estemos distantes. Pero en nuestros corazones estamos unidos ahora. Podemos mirarnos, podemos saludarnos y podemos estar juntos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en una misma fe. Quisiera en esta mañana, antes de entrar directamente en lo que vamos a estar viendo, en cuanto a la palabra del Señor, orar para que el Señor nos guíe, ¿verdad? En este momento, en este tiempo que vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios. Pero también quiero que oremos por nuestra hermana Suni y la familia, Papote, Celina, su hija y los demás familiares. Y por cada uno de nosotros también. Estamos aquí, los que están ahora mismo desde sus casas en contacto con nosotros. Digo orar por nosotros porque somos parte de un mismo cuerpo, y digo orar por nosotros porque Dios está hablando en nuestras vidas en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia que estamos viviendo juntos y que experimentamos. Y esta es una de ellas en la cual Dios quiere que estemos atentos a lo que Él quiere enseñarnos, a lo que Él quiere hablarnos en cuanto a la realidad del pecado, en cuanto a la realidad de la muerte, en cuanto a las enfermedades, en cuanto a lo que estamos viviendo hoy día entre la humanidad. Dios está hablando a su pueblo y está hablando a nosotros, de manera que también Él quiere seguir y quiere hablar a través de nosotros a mucha gente que ahora mismo está llena de miedo, pero sin esperanza. Tú y yo podemos tener miedo, podemos tener temores que vienen a nosotros, a nuestras vidas, pero tenemos una esperanza, tenemos dónde ir y refugiarnos, y tenemos cómo poder, en quién confiar en estos tiempos, en estos momentos de debilidad. Pero estemos también orando y estemos siendo instrumentos de Dios por aquellos que no tienen al Señor, que no tienen esperanza. Así que, hermanos, yo quiero que en este momento, unidos, oremos. Ustedes, los que están en sus casas, y aquí los que están presentes conmigo ahora, vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso y que tenemos el privilegio tan grande en Cristo Jesús de llamarnos tus hijos y de estar en tu presencia. Oh Señor, que tu Espíritu Santo en este momento nos ilumine, nos guíe a entender tu palabra. Oh Dios, rogamos por nuestra hermana Suni. Sabemos que ella en este momento, su corazón está ahí, unido a ti. Hemos conocido el testimonio de esta mujer, la fe tan fuerte que ella tiene, Señor, en ti. Sabemos que humanamente estos son sus últimos días, pero nosotros solamente tú sabes cuál es el momento y cuál es la hora.
porque tú eres Dios todopoderoso. Y tú obras no solamente en el corazón de ella, Señor, en este momento, sino en la vida de cada uno de nosotros y en su familia. Rogamos por Celina, Señor, que tú estés obrando en esta joven, en medio de todo esto, que le des un discernimiento especial, que le ayude, Señor, a tener una perspectiva más allá de este mundo, igual que Papote y toda la familia. Y a nosotros, Señor, que estemos atentos a lo que tú quieres enseñarnos. Oh Señor, en este momento que vamos a estar hablando de tu palabra, ruego que tú, Señor, me unces, Padre. Reconozco y confieso en estos días muchos momentos de inseguridad y de temor, pensando en cómo va a ser, qué voy a decir. Tú conoces, Señor, mis debilidades, pero aún así yo sé que tú has decidido utilizarnos a nosotros, porque nos hemos dispuesto a confiar que la obra es tuya y no de nosotros. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He estado compartiendo en las últimas veces que he estado compartiendo con ustedes de algunos salmos, porque en realidad he querido buscar en la palabra de Dios y buscar a Dios en dirección a buscar a que mi corazón, mi mente, se inclinen más a confiar en Dios, exponerme a la palabra de Dios de manera que pueda yo cada día ser persuadido por el Espíritu Santo y ejercitar mi fe y mi confianza en Dios. Y he estado mirando algunos salmos que me exhortan, que me llevan a la confianza, a confiar en el Señor. En uno de esos sermones que estuvimos hablando en el Salmo 31, versículo 15, y hablábamos precisamente de cómo confiar en el Señor, porque nuestra vida está en tus manos. Y habla el versículo 15 del Salmo 31, en tu mano, el salmista David dice, en tu mano están mis tiempos. Todas las situaciones, circunstancias, la provisión, la realidad que enfrentamos, están en las manos de Dios. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, reconocemos y podemos decir como el salmista David, que nuestra vida entera está en las manos de Dios. Y también estábamos viendo el Salmo 55, y en el versículo 22 específicamente, el salmista David dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Nos invita, nos llama, nos exhorta a nosotros llevar nuestras cargas, a echar nuestras cargas a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él, como dice, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el salmista aquí nos dice, Él te sustentará. Hay una promesa de que Él, el que sustenta el universo, el que nos ha redimido de la condenación, el que nos ha redimido de nuestro pecado, Él nos sustenta y nos guía todos los días en este mundo. Él nos sustenta, y por eso podemos poner nuestras realidades, nuestros temores, nuestros miedos, nuestra carga, todo sobre Él, porque Él nos sustenta. El mismo Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando reflexionábamos en el Salmo 31, estábamos hablando de los temores que enfrentamos. Y hablábamos de que en la Biblia uno de los mandamientos que más se repite es no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Ciertamente nosotros tenemos la realidad de que vienen esos temores, vienen esos miedos, por la realidad misma de la caída del hombre, la realidad misma del pecado. Todos enfrentamos diferentes tipos de miedo. Muchas de las cosas que hacemos, hermanos,
están motivadas por miedo. Miedo. Reaccionamos a la defensiva, ¿por qué? Por miedo. Reaccionamos a la crítica por miedo. Nos esforzamos en hacer las cosas bien, muchas veces, por miedo. Controlamos. ¿Por qué controlamos? Porque nos sentimos inseguros y porque tenemos miedo. ¿Por qué compramos cosas? ¿O por qué dejamos de comprar otras cosas? ¿Por qué guardamos? ¿O manipulamos? Hablamos mucho, como yo, para que me entiendan, para que me comprendan, para que tal vez, si yo lo digo de esta manera y de esta manera, me pueden entender. Por años, en mi relación con mi esposa, por miedo a que no me entienda, muchas veces tratando de explicar un argumento, de exponer un argumento de una manera o de otra, y si no me entiende lo intento de otra hasta que ella dice no puedo más. Pero ¿por qué yo hablo tanto? Porque yo tengo miedo que no me entienda. O hablamos poco, algunos, por evitar que alguna situación. Y hay muchas otras cosas más, las cuales nosotros hacemos por miedo. Y muchas de esas cosas son cosas buenas que hacemos, que la gente lo ve. Yo, hermanos, lo confieso y lo he dicho. Aún en el ministerio yo he hecho muchas cosas ayudando personas. Y está mezclado con el pecado, con un miedo a ser rechazado, con un miedo a no ser valorado. Y eso comenzó desde el principio. Fue el primer sentimiento negativo que entró en la humanidad, desde el Génesis, en Adán y Eva. Después del pecado, ¿qué fue lo que pasó? Ellos se taparon, ellos se pusieron, se cubrieron y se escondieron en los árboles. ¿Por qué? Tuve miedo, dice Adán cuando Dios le preguntó dónde tú estás. Tuve miedo y me escondí. ¿Y saben qué? Eso es el problema hoy día entre nosotros. Eso está con nosotros, es la realidad del pecado. Eso es lo que hace el miedo. Nos escondemos, nos ocultamos detrás de muchas máscaras, de muchas apariencias, de una imagen. Queremos evitar cosas y todo lo que dije anteriormente. ¿Por qué? Por miedo. Cada uno de nosotros, si somos honestos, podemos identificar esos miedos. Y podríamos mencionar algunos de esos que tenemos. Podemos verlo entre nosotros. Puedo yo verlo si soy honesto en mí mismo. Puedo verlo entre otros, en otras personas. Y más cuando uno está relacionándose con más tiempo y los que están cerca de uno. Mi familia sabe. Y cuando estamos tomando un momento en la mesa para abrirnos, para compartir y para hablar uno del otro, fácilmente, ustedes les preguntan a mi esposa y a mis hijos, en cuáles cosas tengo tendencia a tener más miedo, y ellos te van a decir. Miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Ustedes saben que yo me identifico mucho con esto. Miedo al fracaso. Miedo a la muerte. Miedo a la vergüenza. Miedo a lo que digan de mí. Miedo a lo que piensan de mí. Miedo a lo desconocido. A los cambios. A una enfermedad, a la soledad, a tener necesidad, etc. Podemos mencionar mucho más. Podemos detenernos y reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos cuáles son nuestros miedos. Hay muchas situaciones ahora mismo que lo que hacen precisamente es reflejar la realidad del temor, que sacan de nosotros ese miedo. Que si me contagio de la enfermedad, que casi no me gusta mencionarla, porque ya me chilla en los oídos, COVID-19, coronavirus y corona yo no sé qué, de verdad, es que ya, y eso
tiene el mundo de diferentes maneras y controlando. Y hemos hablado mucho de eso. Así que necesitamos abrir nuestros ojos. ¿A qué realmente es que tú y yo le tenemos miedo? ¿A la enfermedad? ¿A esto o aquello? Hoy quiero compartir una parte del Salmo 34, porque fue precisamente pensando en esto. Y es necesario y es importante que nosotros podamos de paso, de una vez, mirar a una parte por lo menos del contexto de este salmo. David escribió este salmo cuando estaba escondido en una cueva llamada Adulam, huyendo del rey Saúl. Y yo les invito a que lean la historia, pasen un tiempo, eso es interesante. Y si la han leído, pues que la repasen. Pueden ir desde Primera de Samuel, capítulo 15, pueden ir hasta el capítulo 22, pero pueden leer 20, 21, 22. Lo que quiera pasar un poquito más para verla más amplia, para verla desde cuando Saúl desobedece a Dios y entonces Dios decide ungir a David como rey. Y luego todo el proceso de lo que pasó cuando David se enfrentó a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego poder ver lo que pasó con los celos de Saúl hacia David. Y cómo entonces decide matarle, decide perseguir a David. Y ustedes van a ver toda la historia, cómo pasó, cómo sucedió, los detalles, dónde salió Saúl, David, el hijo de Saúl, Jonatán, con una relación de amistad increíble con David. Y le avisa y le dice a David, y David sale huyendo, y va a diferentes lugares y termina yendo allí a los filisteos. Allí estaba el rey Aquis, lo que le llama aquí en la introducción de este salmo Abimelech, como se le llamaba a un rey en ese tiempo, en ese contexto, o faraón. Y estaba allí el rey Aquis. Y entonces, en la introducción del salmo vemos que dice que David, lo que está diciendo es que David en ese momento, por miedo a que lo mataran, porque lo identificaron y se dieron cuenta, pero este fue el que mató a Goliat, estaba allí entre los filisteos. Y entonces David se le ocurre la brillante idea y se hace el loco y comienza a decir disparate y a tirar baba por la barba y una serie de cosas, y ahí es donde dice que mudó su semblante. Entonces de ahí David sale corriendo y llega a parar a esa cueva. Y mira lo que dicen los versículos. Y lean la historia para que vean los detalles y todo lo que pasó. Y David siendo perseguido. Hay varios salmos, hay creo que 8 salmos específicamente que hablan de eso, de la persecución de Saúl. Cuando, o sea, el contexto. Como David escribió estos salmos cuando era perseguido por el rey Saúl. Y este salmo es un acróstico, el Salmo 34. Pero miremos solamente 2 versículos y luego otra vez les animo a que miren la historia para ver el contexto. Esta era la situación en la que estaba David cuando escribió este salmo. Y por eso mirar el contexto y podamos identificarnos. Mira lo que dice 1 Samuel 22, versículos 1 y 2. David se fue de allí, del rey Aquis, y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuro, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. Bueno, ahí estamos tú y yo, con nuestras realidades, con nuestros problemas. Ahora nosotros vamos a ver dónde estás tú ahora. ¿Dónde nos estamos escondiendo y de qué realidad nos estamos escondiendo? Ahora miramos a la experiencia de David. Y lo que yo quiero que miremos, no por mucho tiempo, pero quiero que nos enfoquemos y miremos. En este salmo podemos ver y aprender mucho y ver diferentes enseñanzas. Pero yo sé que estando David en la situación en la que estaba, ¿verdad? Huyendo porque le iban a matar. Y dice que duró 8 meses allí, en esa cueva. Pero en medio de esa situación,
enfrentando el temor, enfrentando el miedo, porque David tuvo miedo, y lo vamos a ver, cómo David venció el miedo. Vamos a ver algunas cosas, pero lo primero, hay una cosa que lo dice todo, y es lo que yo creo que necesitamos hoy aprender y que quede con nosotros. Una verdad, una necesidad que tú y yo tenemos. ¿Cómo David venció el miedo? Pues mira, sencillo, pero lo determina todo. Buscó a Dios. Cuando tenemos temores, ¿qué hacemos? Reaccionamos, como dijimos hace un rato, de diferentes maneras, para defendernos, para cuidarnos, para protegernos, nos escondemos, tenemos apariencia, muchísimas cosas, buscamos recursos humanos. Y David podía hacer lo mismo. Pero David, sometido a la voluntad de Dios, en obediencia al Señor, se quedó ahí. Y lo que David hizo fue que buscó donde tenía que buscar y donde tú y yo tenemos que buscar. Él buscó a Dios. No buscó soluciones humanas. En medio del apuro, del aprieto, de la situación, la tendencia que tú y yo tenemos es buscar cualquier salida humana, concreta, fácil, controlar, como decíamos, y finalmente, como hijos de Dios, nos damos cuenta que no funciona y terminamos buscando a Dios. Y vamos a ejercitar nuestra fe, a buscarle a Él cada vez más. David busca al Señor y mira, ahí está en el versículo 4 del Salmo 34. Busqué al Señor y Él me respondió. Estoy leyendo la versión de las Américas. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. David expresa allí su convicción, expresa su experiencia y dice, yo busqué al Señor. Y dice, Él me respondió. Y es el mismo Dios que respondió a David, es el mismo Dios que está entre nosotros en Cristo. Y es el mismo Dios que nosotros hemos adorado. Es el mismo Dios que está presente en su pueblo. Es el mismo Dios que cuando tú y yo le buscamos, lo encontramos. Es el mismo Dios que cuando tú y yo nos vamos delante de Él, encontramos respuesta. Él le responde. Es el mismo Dios que nos libra de nuestros temores. Entonces, yo observando el Salmo, quiero que miremos conmigo de qué manera buscó David a Dios. Hay muchas maneras en las cuales tú y yo podemos buscar a Dios, a través de su palabra, podemos apartarnos a solas, podemos juntarnos, aprovechar cada recurso de gracia que Dios nos da para estar juntos. Cualquier oportunidad para estar con el Señor, orando al Señor, tiempo con el Señor de calidad, contemplando a Dios, hay muchas maneras, pero mira cómo David buscó al Señor. Lo primero que podemos ver, entre otras maneras, es que él comienza alabando al Señor. David estuvo alabando a Dios. Y de verdad yo estaba pensando, la alabanza a Dios nos libera. Yo no sé cómo para ti, pero cuando yo estoy aquí, aun cuando estoy a solas y en medio de una situación cualquiera que sea, estoy alabando, reconociendo lo que Dios es, estoy alabando a Dios, yo puedo en poco momento de estar ahí experimentar una tranquilidad, una paz. Y cuando estamos aquí alabando al Señor, hay algo maravilloso, hay algo especial, que aunque hayamos venido con carga, con situaciones, nosotros juntos alabando al Señor tenemos una experiencia maravillosa, junto con nuestros hermanos que nos acompañan, que nos guían en esa alabanza, en esa adoración. Y el salmista David comienza alabando al Señor y dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Versículos 1 al 3 del Salmo 34. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y en estos versículos
podemos ver, podríamos detenernos y tener todo el mensaje, todo un sermón de estos 3 versículos. Pero solamente yo quiero mencionar algunos detalles, como por ejemplo, cuando dice bendeciré al Señor, se puede ver que David tomó una determinación. Aquí hay una decisión. A pesar de las dificultades, David toma la determinación de alabar al Señor. En vez de buscar una alternativa o soluciones o influencias o poderes humanos, él decide alabar a Dios. Por encima del miedo, Dios sigue siendo digno de toda alabanza y de toda adoración. Entonces hay una decisión de David, pero dentro de esa decisión vemos que hay por la constancia, porque él dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. O sea, en medio de la situación que él está y cualquier otra, pese a las circunstancias, pese a los problemas, él tomó una decisión, una determinación de alabar al Señor en medio de la situación en la que estaba y cualquier otra. En la escasez, en la abundancia, en la alegría, en la tristeza, como dicen las promesas de los casados, en toda situación podemos estar delante del Señor y podemos reconocer por encima de lo que sea. Y aún cuando la situación esté oscura, es cuando más necesitamos alabar al Señor. Y pensando en esto, orábamos por nuestra hermana Suni, pero en estos días, creo que fue el domingo pasado, ella recién llegando de los Estados Unidos, Suni fue desahuciada por los médicos allá y hemos hecho todo lo posible y habían decidido ponerla en un lugar donde ponen a las personas que ya no pueden hacer nada y ahí esperan hasta que la persona muera. Y cuando nosotros fuimos allá a Altamira para estar con Suni, pensando, bueno, porque hay momentos cuando ella tiene esos calmantes tan fuertes que no puede ser la misma Suni, pero en ese momento tuvimos la oportunidad de pasar unas horas con ella en la tarde, donde era Suni con nosotros. Y fue un tiempo precioso. Lo interesante es ver a una hermana en la situación en la que hemos descrito, desahuciada por los médicos, esperando el momento que Dios ha determinado para que se vaya con él, que ciertamente si hasta aquí Dios ha decidido que vaya con él, pues aún yo mismo y mi familia, mi esposa y yo hemos orado para que vaya en paz con el Señor ya y sea libre de todo este dolor y sufrimiento que ella ha estado. Y estando allí, yo sé los hermanos que estuvieron allí, de verdad fuimos y para sorpresa yo pensé que iban a ir 1 o 2 hermanos más, pero luego me encontré con varios hermanos de la iglesia y había un grupo allí. Estamos todos, lógicamente, respetando la distancia y todo eso, pero pudimos estar con Suni y vivir esta experiencia con ella. Y hermanos, el testimonio de esa mujer tocó mi corazón y yo lloraba y todavía pienso en eso y eso queda ahí, como muchas otras experiencias que hemos tenido, nuestra hermana Lourdes, entre otros hermanos que han partido con el Señor o que han estado en situaciones difíciles, como nuestro hermano José Alberto en un proceso de cáncer y como nosotros, José Alberto y yo, que hemos estado compartiendo en tiempos de reuniones con él y todo, y escuchar lo que Dios ha estado enseñándole a él y a través de él, cómo nos ha enseñado a nosotros. Tremendo la experiencia. Pero estando allí con Suni, lo que podíamos ver, hermanos, yo voy a resumir esto, porque podría pasar todo el tiempo ya hablando del testimonio de esta mujer, pero vimos a una mujer tan agradecida, razones más que suficientes para ella estar quejándose, y lo que hacía era adorar, alabar al Señor, hablar bien de Dios, reconocer a Dios. Y ella dice, bueno, porque ellos me querían poner ahí en un lugar, pero yo le dije a mi hermana, arregla todos los papeles que yo me quiero ir a morir con mi gente.
pueden. Y cuando ella estaba ahí postrada en la cama, hermanos, nosotros tuvimos un tiempo con ella, leímos la palabra, cantamos porque le encantan las canciones, pero ella habla y de su boca salen los versículos que alaban a Dios, salen los versículos que reconocen lo que Dios es. Tremendo, hermanos. Y yo vi que ella encontraba, en medio de esa situación, podemos encontrar tantas cosas de que quejarnos. Y ella podía estar diciendo, porque me hicieron esto, porque me hicieron aquello. No. Ella le buscaba la parte positiva, y yo no sé, pero la encontraba. Encontraba la gracia de Dios porque ahí estaba. Y ella dijo, y yo le dije que me arreglaran los papeles, y Dios abrió la puerta. Y me trataron así, y me trataron así, y la azafata así, y yo no podía hacer esto, pero me hicieron esto. Y Dios en su gracia y en su misericordia me permitió estar aquí. Y ahora estoy con ustedes. Y me siento bien con ustedes. Y dando testimonio y alabando al Señor en detalles que yo decía, ¿cómo? Ella lo ve porque están ahí. Porque dentro de ella hay algo que ha sido un milagro en su corazón más grande que el milagro de haber sido levantada de su enfermedad. Un milagro de liberación. Es una mujer sufriendo con dolor en una cama, pero en su corazón está libre y segura de que un día no solamente estará libre para alabar al Señor en medio de esa situación, sino que estará libre de todo sufrimiento y de todo dolor, de este cuerpo caído, que se enferma, que nos hace daño. Suni es una mujer que se ha rendido al Señor. Pero yo no estoy hablando de Suni, yo estoy hablando del Dios que ha hecho lo que ha hecho con nuestra hermana Suni. El Dios grande y poderoso, que podemos verlo a través de ella, que es un instrumento del Señor para que podamos verle a Él, y eso es lo que importa. La palabra bendeciré en este texto, en el hebreo, está más relacionado, aunque habla de bendecir, de decir, de hablar bien de Dios, pero está más relacionado a estar de rodillas. Tiene que ver con rodilla, como si David dijera, aquí es más que decir cosas buenas, como podemos decirlo. Pero más que aún alabar a Dios con decir las cosas buenas de Dios, con palabras, con canciones, es una actitud de estar rendido, una actitud de rodillas delante de Dios. Es una actitud de reconocer que Él sabe lo que está haciendo, que Él es soberano, que pase lo que pase, yo estoy en sus manos. Que pase lo que pase, yo estoy seguro en Él. Es reconocer que Dios está haciendo lo que es mejor para ti y para mí. Aunque tú y yo en el momento estemos en confundida y le adoramos. Y vemos que David dice que en mi boca continuamente estará su alabanza. Es una alabanza como nosotros la hacemos verbalmente. Y él dice, lo oirán los mansos, los humildes, y se alegrarán. Como nosotros cuando cantamos aquí en voz alta, cuando alabamos al Señor, cuando damos testimonio y decimos en voz alta a la gente, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso, y que lo oiga la gente. Como yo lo escuché de Suni, de su propia boca, de su propia palabra. Así David alababa al Señor y alababa delante de la gente que estaban allí, gente necesitada, que fueron allí a estar con David. Estaban identificados allí. Y era una alabanza también para la gloria de Dios. En Jehová, dice David, se gloriará mi alma.
David tenía esa convicción de que Dios es grande, de que Dios es todopoderoso, y se gloriaba en ese Dios. Y tú y yo podemos alabar al Señor dando gloria a Dios y gloriarnos en Él, no en nosotros, ni en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer y lo que Él está haciendo. Pero también vemos en esa alabanza que David estaba con las personas allí, y por eso dice que él exhorta allí a los que están allí, dice: exaltemos aún a su nombre. Pues es una alabanza congregacional, es una alabanza como cuando nosotros ahora, como hace un rato estábamos aquí juntos. Y aún todos los que nos están escuchando, cuando nosotros cantamos juntos, unidos, estamos alabando al Señor. Y David estaba allí con la gente diciendo: alabemos, exaltemos al Señor. Engrandeced a Jehová conmigo, dice, y exaltemos su nombre. La experiencia de alabar al Señor todos juntos, hermanos, como decía al principio, es una experiencia de liberación. La presencia del Señor libera. La presencia del Señor ilumina. Y esto nos lleva al otro punto, de cómo David estaba allí hablando y cómo David venció el miedo. David, en medio de su situación, dice: yo bendeciré al Señor en todo tiempo. David alabó al Señor, pero también David habla y dice: los que miraron a Él. Porque en la presencia del Señor, cuando nosotros le miramos a Él, nosotros somos alumbrados, y eso es lo que dice el versículo 5 del Salmo 34. Dice: los que miraron a Él fueron iluminados, y sus rostros jamás serán avergonzados. Cuando habla de avergonzarse, es como sonrojado, como que tú te sientes como cuando uno se siente descubierto, ¿verdad? Pero lo que quiero enfocar aquí es que David dice, incluyéndose él mismo, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. En medio de la situación que estemos pasando, no miremos las circunstancias, que es lo que muchas veces el enemigo quiere que miremos y que nos acusa, y que miremos todas las situaciones, pero miramos a aquel que está con nosotros en medio de la situación. Y dice: los que miraron a Él fueron iluminados. Y cuando miramos a Dios y llevamos nuestros miedos a Él, nosotros se aclaran. El miedo, el temor nos confunde. Podemos estar con muchísimos pensamientos. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué está pasando conmigo? Y vienen muchísimos pensamientos a nosotros, pero cuando nos presentamos delante de Dios, cuando contemplamos a Dios, cuando ponemos nuestros ojos en Él, como dice en Colosenses: ponete la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros miramos a Él, la perspectiva cambia. Nuestra confusión se aclara. Y nosotros llevamos delante de Él nuestros miedos. No tenemos que esconderlo. Y es algo que, una de las motivaciones por la cual he estado también mirando de esta manera este salmo. Porque hablaba con mi esposa y muchos de esos miedos que por años yo he estado tratando de manejar y sobrevivir a ellos, pero es increíble. Y yo le dije a mi esposa: mira, aunque me dé vergüenza que todavía a este tiempo estoy luchando con ese miedo a ser rechazado, tratando de hacer las cosas. Miren, hermano, todavía yo en esta semana tenía la lucha de que cómo va a quedar, que cómo lo voy a decir, que de qué manera. Pero ¿qué estaba detrás de esto? Guardar una imagen, que yo quede bien. No. Entonces es mejor identificar ese temor, que busco yo un valor, un reconocimiento, ese temor a ser visto de una manera, a fallar, a quedar mal, a decir una cosa que no era lo que yo quería decir. ¿Qué importa? Hermano, yo me he dado cuenta que muchas veces, lo que menos yo creo es lo que Dios más usa, es que la obra del Espíritu Santo no es mía, y aún yo lo sé, viene esa lucha. Y lo confieso claramente, porque es mejor desenmascarar el miedo, porque es donde el enemigo pierde la fuerza, y es donde nosotros encontramos claridad delante del Señor. Y entonces ya no tenemos, es como
es como liberarnos, sí, es como, ya no tengo miedo del miedo, podría decir así. Ya no tengo miedo de que tengo miedo. Yo no sé si estoy diciendo, pero es así como yo muchas veces lo veo. O sea, tengo miedo, pero ya lo puedo dejar ver. Ya, sí. De hecho, creo que fue Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial, que dijo que a lo que más había que tenerle miedo era al miedo mismo. Exactamente. Mira. Es una realidad de eso que tú estás diciendo. Bueno, por lo que tú estás diciendo, ahora pienso que la realidad que estamos viviendo ahora, tú sabes la torpeza y las necedades que se ha cometido y que cometemos por el pánico en medio de esta enfermedad o de esta pandemia que estamos enfrentando. Es más el miedo, es más el pánico y es más las muchísimas estupideces que cometemos por el miedo. Es increíble cómo eso nos quiere controlar. Pero lo que quiero decir aquí es que David está allí y él alaba al Señor y luego declara que los que miran a él son alumbrados. Hermano, no hay una cosa más que libere más que tú estar delante de Dios y que la perspectiva cambia. Que como tú ves las cosas no es como son. Es que cuando tú te presentas delante de Dios, como el salmista, creo que Salmo 73, que estaba mirando a lo que prosperaban, a lo que tenían cosas, y él estaba allí como diciendo, pero ¿por qué esta gente, los impíos, mira cómo prosperan, y yo que te busco a ti, mira cómo yo estoy? Y él dice, cuando me presenté delante de él, de Dios, en la presencia de Dios, me di cuenta, abrí mis ojos y vi el deslizadero, vi el destino de ellos, y él dice, tan torpe era yo que no entendía. Eso es lo que pasa cuando vamos a la presencia de Dios, cuando miramos a Dios, porque miramos lo que es y no el engaño y toda la mentira que hemos creído y que se nos ha vendido. Eso fue lo que David hizo frente a Goliat. David vio con los ojos al gigante, pero con los ojos de su fe, de su corazón, vio a Jehová de los ejércitos. Y él dijo, no es conmigo que tú vas a pelear, es contra Jehová de los ejércitos. Porque este grandote estaba viendo a este muchachito. Él vio al muchachito. David no vio al gigante. David vio al Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este incircunciso para desafiar al Dios, a Jehová de los ejércitos? La perspectiva cambia. Entonces nos damos cuenta que no es tan grande. Mi esposa tenía una lucha. Yo creo que he dicho esto. No lo tenía, me vino ahora, pero yo creo que he dicho esto en algunas ocasiones. Mi esposa tenía una lucha porque yo le decía, mi amor, pero que es una cucaracha, que eso no hace nada. Bueno, es que yo no podía ver una cucaracha. Es que, mire, es que era un riesgo ya. No importaba el momento, la situación en la que ella estaba, salía corriendo y no se le veía ni la placa, como dice uno aquí en dominicano. Salía corriendo por una cucaracha. Pero era más el miedo, era más la imagen de su niñez en una experiencia que ella tuvo, que quedó como con un trauma. Y era más, no era tanto lo que la cucaracha, que si no hacía nada, que si no, ella veía un monstruo. Y comenzamos a tratar con esto hasta que ella enfrentó eso. Y yo digo muchas veces lo que he compartido con él, que la primera vez que ella dijo, yo no puedo más con él, seguir así, y no puedo dejar que esto me controle. Y comenzamos a orar y pedir, Dios, ayúdame a vencer esto. Y ella tomó la decisión y toma una chancleta, un calizo, no me acuerdo porque eso hace muchos años, y ella va con un miedo increíble ahí intentando. Cuando ella fue, mira, ella por encima de su miedo mató la cucaracha y nada más ella que decía, la maté, ni ella lo creía. Una fiesta.
De ahí en adelante a la cucaracha que se cuiden. Todavía ya no le gusta que se le acerque mucho, pero ya no sale corriendo, ya la enfrenta. Parece un ejemplo simple de la vida, pero hermanos, así pasa. Cuando nosotros ponemos la mirada en ese Dios todopoderoso, aquellos miedos a lo que tú y yo le tenemos miedo, que parece un monstruo, como ella veía la cucaracha, nos damos cuenta que es una cucarachita así. Que no, que eso que no está controlando, no puede delante de Dios, porque tú y yo somos hijos del Dios todopoderoso. Y estaba yo pensando de nosotros de este lado de la cruz. David dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Tú y yo hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y cuanto más tú y yo miramos a la cruz de Cristo y le contemplamos allí y vemos todo lo que eso implica, entonces nuestra vida, todo, nuestra mente, nuestros corazones, nuestro ser, es alumbrado en cuanto a la realidad del temor, en cuanto a la realidad del pecado, en cuanto a la realidad de todo. Ya no tiene la fuerza sobre nosotros el pecado, porque el pecado fue clavado en la cruz del Calvario, porque Jesucristo ganó la victoria en nuestro lugar, porque venció en la cruz, porque murió por nuestros pecados, lo clavó allí, y no solo murió por ellos, sino que resucitó de entre los muertos en victoria sobre el pecado, y por eso tú y yo ahora podemos estar libres de temor, del temor a lo que el pecado puede hacer en nosotros. Estamos libres del temor aún a la misma muerte, porque podemos tener la seguridad que la muerte no es más que una liberación para estar totalmente en la presencia de nuestro Señor, gozándonos por la eternidad, libre de toda esta tontería y todo este problema que estamos viviendo y todos estos engaños. Cuando miramos a la cruz, se aclara nuestra perspectiva. Cuando yo puedo contemplar a Jesucristo, yo puedo ver un amor tan grande que no necesito tener miedo a que me acepten, porque ya toda aceptación está ahí en Él. ¿Qué más puede Él hacer? Cuando tenemos temor y hacemos cosas por miedo a ser rechazado o porque buscamos valor, aceptación, en Cristo ya lo tenemos y fue demostrado por Él. Y finalmente, porque podríamos quedarnos ahí y de verdad podríamos nosotros pasar tiempo y que de verdad en nuestros grupos y siempre busquemos los momentos, las oportunidades para contemplar, para mirar juntos a Jesucristo que murió en nuestro lugar, a mirar a aquel que tomó nuestros pecados y lo clavó en la cruz, y que podamos vivir en gracia, en gratitud, libre y predicar con amor, con libertad. Pero David estaba alabando al Señor aquí. Podemos ver la alabanza de David en medio del temor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y él declara que los que miraron a él fueron alumbrados. Pero también hay otro versículo más que a mí me tocó, enfocándome precisamente en la realidad de cómo vencer el miedo. Y es el versículo 6 que dice: este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Esa es la otra manera de vencer el miedo. Es clamando a Dios con humildad. Mira que David dice: este pobre clamó. Mira que David no ve nada de él. Él se ve pobre. Cuando nosotros nos vemos quebrantados, pobre en espíritu, cuando nosotros nos vemos impotentes, cuando nos damos cuenta que tú y yo no podemos vencer. Y yo le decía a mi esposa, es que ahora me doy cuenta que esto de este miedo a ser rechazado es un monstruo. Y aunque me da a cierto punto vergüenza
tengo que sacarlo, tengo que declararlo, pero tengo que reconocer que yo soy pobre, que no tengo los recursos para vencerlo, porque por años yo me creí otra cosa, otra mentira, y es automático. Entonces estamos orando por eso. ¿Por qué? Asimismo, buscando al Señor, reconociendo que yo no puedo. Sea lo que sea, cual sea tu miedo, no lo enfrentes tú con tu propia fuerza. No, reconoce tu debilidad. Vamos a reconocer que somos pobres, que no tenemos los recursos para vencer ese mal y que se han arraigado muchos engaños que nos hacen creer que es lo que, ver la vida o las cosas desde una perspectiva que nos esclavizan. Y por eso entonces reaccionamos tanto para evitar en cuanto al miedo. Pero David dice, este pobre clamó, él se ve impotente, él se ve delante de Dios y se humilla. Y dice, este pobre clamó. Entonces, eso habla, cuando clamamos desde adentro de nuestro corazón, tenemos una seguridad que David declara ahí también, Él nos oye. Él te oye. O sea, que alabamos al Señor en nuestro miedo, no importa. En todo tiempo le podemos alabar. Tomemos esa decisión. Voy a alabarle. Aunque no tenga el ánimo, aunque no tenga el deseo. Tú conoces mi corazón, Señor, yo te voy a alabar. Y yo voy a contemplarte a ti. Y yo te voy a mirar a ti. Y yo me voy a humillar delante de ti, porque tú eres el único que puede, yo no. Y yo voy a reconocer que tú me escuchas. Voy a ir a donde que sí puede. Y voy a clamar. Y el clamor de mi corazón va a decir que tanto yo estoy necesitado de Él y lo reconozco. Y dice David, lo salvó de todas sus angustias. Algo interesante para ir concluyendo. Cuando estoy mirando el Salmo, no vemos aquí que David fue librado de la persecución de Saúl. David estaba ahí todavía en esta situación. Pero lo que sí vemos es que David declara que fue librado de todos sus temores en medio de la persecución, que fue librado de todas sus angustias. Así que tú y yo vamos al Señor. Él puede librarnos de una situación específica, pero más que eso, en medio del dolor o en medio de la situación que tú estés pasando, lo más grande es que Él está contigo y te está guiando en medio del dolor, conforme al Evangelio de Jesucristo. Es que Él está ahí y está librándote internamente de ese miedo y haciéndote cada día más fuerte en la fe con Él. Entonces Él nos libra del miedo, nos libra de la angustia, muchas veces, aunque no nos ha librado de las circunstancias. Y mira lo que Él dice, y para ir terminando, los versículos 8 al 10 del Salmo 34. Aquí hay una invitación a probar de alguien que había experimentado libertad en medio de las circunstancias difíciles. Dice el versículo 8, probad y ved que el Señor es bueno. Hay una convicción, pase lo que pase y en medio de la situación que tú y yo estemos, podemos estar alabándole a Él, rendidos como dice la palabra, bendeciré ahí a Jehová, Barak, rendido de rodillas. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor. Está hablando no del miedo, está hablando de ese temor de reverencia, está hablando de ese rendirte a Él, está hablando de que Dios estás
puedes estar ahí con el Señor, delante de Él. Tú temes al Señor, convencido de que Dios es Dios. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Y mira la ilustración que él dice aquí: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Dios sabe lo que realmente es el bien para ti y para mí. Dios sabe lo que es bueno para ti y para mí. Y eso es lo que Él nos muestra cuando nosotros le miramos a Él. No lo que nosotros pensamos que es el bien o que es lo bueno. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. ¿Cuál es o cuáles son tus miedos? Pues, ¿qué hizo David para enfrentar el miedo? Buscó al Señor. Entonces, eso es lo que tú y yo necesitamos. Busquemos al Señor en alabanza, en adoración, contemplándole a Él, contemplando a Jesucristo, la gracia de Jesucristo, contemplando su cruz, todo lo que en Él somos y todo lo que en Él tenemos, y clamemos a Él humildemente, reconociendo que no podemos humanamente, que solo Dios puede. Oremos al Señor. He aquí, Señor, tu iglesia delante de ti. Una vez más te alabamos y te glorificamos y te reconocemos. Una vez más hemos visto que tú eres un Dios todopoderoso y grande. Una vez más hemos reconocido que tú nos das toda sabiduría y discernimiento en medio de cualquier problema o situación. Una vez más podemos reconocer que tú nos libras del temor, del miedo, de la angustia. Una vez más nos rendimos delante de ti en adoración, en alabanza, y reconociendo que tú eres el único Dios todopoderoso. Tú conoces cada uno de nosotros, cada uno de nuestros temores y de nuestros miedos, y delante de ti nos presentamos tal cual como estamos. Presentamos a ti, Señor, esa realidad. Y rogamos que la verdad de tu evangelio cada día más cale a nuestra mente, a nuestros corazones, y que seamos convencidos y que nuestra fe crezca conforme a esas verdades de tu palabra, del evangelio, para que podamos estar firmes en la libertad con que tú nos has librado, nos has hecho libre. Señor, de nuevo, Suni está en tus manos y nosotros como iglesia también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja